Por la persona con quien voy a dialogar en este momento, siendo un respeto por su labor profesional, aunque tenemos una disputa personal que lleva a los terrenos futbolísticos. Él entiende que Ignacio Escoco, exjugador de Newell's, debería volver, debería ser repatriado a Rosario, y yo, si fuera kirchnerista, diría Escoco siempre fue de River. Esta persona es el doctor Gonzalo Pablo Miño. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Todo bien, Gonzalo. Saliéndonos del terreno futbolístico, esperando, por supuesto, que este año volvamos a ser campeones mundiales, me queda una curiosidad muy grande de haber leído el escrito tuyo del día de ayer y otro que fue presentado en el día de hoy. En un principio deja constancia de lo que sos vos como profesional, es decir, no importa la persona que está violando la ley, así sea mi tía, tu vecino o se me ocurre ahora Batistuta o el Mono Berti, digamos, para celebrar jugadores de Newell's Old Boys. La persona que infringe la ley debe hacer frente a las consecuencias. Y esto es más o menos lo que ha pasado con el caso de Constanzo. Así es. El tema es el siguiente. Constanzo, nosotros ya hace bastante tiempo, te diría hace meses atrás, que veníamos sabiendo por comentarios, por rumores, que Constanzo estaba violando la detención en modalidad domiciliaria con salidas que no estaban permitidas por la justicia. Nosotros ya hace tiempo que lo sabíamos. De hecho, hace unas semanas atrás ya nos había llegado un video, que después se hizo público, donde se lo veía a este señor totalmente tranquilo comprando en un mini mercado. Nosotros en su momento no teníamos, digamos, la constancia de la veracidad de este hecho, con lo cual nos propusimos, certificar si era cierto o no este hecho, este video que nos había llegado. Evidentemente el video era cierto y los grupos de los derechos humanos hicieron la denuncia solicitando, ¿cierto?, que se le revoque la detención domiciliaria porque había salido sin el permiso de los jueces. Nosotros lo que hicimos en el día de hoy fue hacer una presentación, adherir a este planteo. Nosotros solicitamos que se le revoque la detención en modalidad domiciliaria y se lo remita inmediatamente a una cárcel común. Porque nosotros entendemos que en este caso particular se trataría de, diríamos, una connivencia que hubo durante mucho tiempo entre los grupos de los derechos humanos y el Ministerio Público Fiscal que avalaron, ¿no es cierto?, la conducta de este hombre. ¿Por qué? Porque como este hombre se presenta como un pseudo arrepentido y ha dado ciertos datos, en el 99,9% todos falsos, ¿no es cierto?, los derechos humanos le han permitido, ¿no es cierto?, este tipo de cosas. De hecho, cuando nosotros cuestionamos la veracidad de los dichos de esta persona, en algunos juicios desde la Fiscalía se nos contestaba que era una persona honorable, un caballero y era valeroso por lo que decía. Más aún, en el último juicio de Rieri 3, que finalizó en septiembre del año pasado, desde la querella, puntualmente la doctora Nadia Schuchman, representante de hijos, dijo en su discurso final que había que revocar todas las detenciones domiciliarias menos la de Constanzo. Puntualmente dijo, se revoquen todas las prisiones domiciliarias menos la de Constanzo. Con lo cual nos llevaba a nosotros a confirmar un poco esta connivencia que había entre sectores de los derechos humanos, el Ministerio Público Fiscal, con esta persona. Con lo cual nosotros entendemos que, como abogados y profesionales de la ley, la persona debe ser sancionada independientemente de quién se trate. Acá no se puede juzgar diciendo la ley se aplica para esta persona sí, para esta persona no. La ley se viola para todos, entonces nosotros entendemos que tiene que haber un fallo ejemplar. Justamente ¿por qué? Porque estamos salvaguardando la defensa de los que sí en prisión domiciliaria, ¿no es cierto?, cumplen con las disposiciones de la ley, no la violan, y entendemos que esto puede ser están intentando generar un antecedente justamente para intentar revocar las detenciones domiciliarias, donde estos grupos mesiánicamente creen que esto viene del lado del gobierno. Y no es así. Esto deviene porque los jueces han dispuesto en situaciones que son procedentes por la ley la detención en modalidad domiciliaria, sea porque están muy enfermos, tienen edad, tienen complejo de salud, etc. Pero nosotros entendemos que este caso se podría haber generado un antecedente puntual
¿no es cierto?, haber sacrificado, entre comillas, a esta persona para generar justamente esto, ¿no? Que todas las personas vuelvan y decir, todos violan la ley, todos salen, todos hacen lo que quieren, con lo cual entendemos que no es así. Claro, desde mi punto de vista, de la ignorancia de un simple lector, la frase hace eco, la frase de la doctora Schuchman, no sé si es literal, cuando ella dice... Literal, es literal, ¿eh? Es literal. Igual. O sea, tal cual. Específicamente todos deben volver, deben ser retirados del arresto domiciliario y volver a prisión, excepto Constanzo. Constanzo era personal civil de inteligencia, ¿correcto? Exactamente, tal cual. Ok, no queda una duda de decir, la doctora Schuchman sabía que el señor Constanzo era inocente, poniéndome yo en el papel de abogado del diablo. No, porque Constanzo ya tenía 2 condenas. Constanzo ya había sido condenado. El negocio que nosotros denunciamos que hace Constanzo, ¿cuál es? A cambio de vender información falsa y a cambio de vender falsas imputaciones que permitieron o que cimentaron condenas, él fue beneficiado en su momento con la detención domiciliaria. Durante la época de los Kirchner, obtener una detención domiciliaria era casi un milagro, era imposible. Salvo que la persona se estuviese muriendo, le quedaban 3 meses de vida, era imposible que se diera una detención domiciliaria. Los jueces se negaban absolutamente. Entonces era llamativo que esta persona, que está en perfecto estado de salud, tiene los problemas de cualquier persona normal de su edad, 70 y pico de años, pero no estaba por una prisión domiciliaria. Había compañeros de él en la causa que estaban mucho peores y no se la daban. Entonces era llamativo este hecho de por qué él sí y otros no. Es decir, que solo porque él tenía 70 años tuvo el beneficio de prisión domiciliaria, ¿o no los tenía todavía? No, ya los tenía. Ya los tenía. Pero, no, digamos, nos resultó sumamente, raro que el Ministerio Público Fiscal y los grupos de derechos humanos que se oponían tenazmente a la prisión domiciliaria, de hecho no se podían conseguir, porque esta persona sí tenía. ¿Cuál era el fundamento? ¿Por qué uno sí y otro no? Entendemos entonces, ahora sí, se comprueba que era porque era un pacto, un cambio que habían hecho esta persona. Aparte tenemos acreditado reuniones de esta persona con Fiscalía y con los derechos humanos, está totalmente acreditado esto, ¿no es cierto?, de la buena relación que tenían. Entonces ahí donde la ley se vuelve, digamos, laxa para los grupos de los derechos humanos, se vuelve laxa para los fiscales, entonces ellos dicen para este sí, para este no. Correcto. Gonzalo, haciendo abuso de tu sabiduría una vez más, a ver si me podés ayudar con otra curiosidad. Abogados querellantes pertenecientes a grupos de derechos humanos se manifiestan en lo que es llamado scratches, las populares Kristallnacht de la Alemania nazi. ¿Esto es un hecho, una falta ética o es una falta legal? Yo no considero que es una falta ética. Yo no considero una falta legal. Porque digo, toda persona tiene derecho a manifestarse si quieren marchar o quieren pedir, no sé, por mejores condiciones de la vida o por el aborto o en contra del aborto o lo que sea. Creo que la gente tiene derecho a manifestarse y eso me parece válido. Ahora, lo que yo digo es cuando se produce un escrache donde se está, digamos, poniendo en tela de juicio el accionar de la justicia, donde está desconociendo lo que es una resolución judicial y un abogado participa de eso, es casi un tema ético, porque no podemos nosotros como profesionales de la ley desconocer lo que dice. Yo puedo aceptar o disentir un fallo de un juez, puedo aceptar o disentir con un fallo de la corte, lo tengo que acatar, es mi obligación. Yo tengo mi deber es acatar lo que dice cualquier juez de la nación. Ahora, si yo desconozco eso y encima hago una marcha, encima marcho y encima digo, si no hay justicia va a haber esto, si no hay justicia lo otro, la justicia popular, me estoy colocando en una situación ética, ¿no es cierto?, que no se corresponde con la labor de un abogado. Comprendo. Es más, se agrava por el hecho de que acá sí diría roza el delito de sedición, porque estoy desconociendo lo que dice un órgano de un Estado democrático de derecho, me guste o no me guste. Eso es el sistema de un Estado de derecho, donde la justicia dicta una resolución que resuelve un conflicto entre las partes. Ahora, si yo me voy a colocar por sobre encima de la ley, me voy a poner por sobre encima de los jueces, más siendo abogado, creo que es una falta de ética terrible,
el hecho de que un abogado, como ha sucedido en Rosario, participen de estos denominados scratches, encima desconociendo lo que dice la justicia. En el caso puntual que vos marcás, se trata de la doctora Nadia Schulman, la que dijo que había que revocar todas las domiciliarias menos la de Constanzo. Se trataba de el caso de Carlos Efulcini, donde había sido condenado a 22 años de prisión y donde la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 3, había reducido esa condena a 6 años. Como él llevaba ya 6 años en prisión, se le da por cumplida la sentencia y sale libre. Una abogada no puede decir, yo desconozco, no estoy de acuerdo, entonces como no me gusta el fallo, participo de una marcha y lo escracho, porque creo que la justicia no es lo que yo considero. Entonces se coloca por sobre encima de la justicia. Es una falta de ética espantosa. Claro. Supongamos por un momento que yo soy o un abogado de la querella o perteneciente a grupos de derechos humanos y utilizo el latiguillo tan conocido que dice: estas personas, los imputados o procesados por casos de lesa humanidad, han tenido 30, 40 años de impunidad y por eso entendemos que no les corresponde una prisión domiciliaria. No, a ver. Primero, los 30, 40 años de pseudo impunidad que ellos llaman no es una actividad que hayan provocado las personas. Esto fueron políticas de Estado que fueron dándose en diferentes gobiernos, Menem con las leyes, la ley de obediencia punto final, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron leyes emanadas de gobiernos constitucionales que entendieron que había que terminar con estos juicios. No fue que la gente se rebeló y consiguió algo. No. Los políticos entendieron que había que ponerle punto final a estos temas y democráticamente lo hicieron. O sea, no es actividad de la gente, con lo cual no hay impunidad, no es que se provocó, nadie hizo nada para que los hechos no se puedan llegar a ventilar. Nadie hizo nada. Ahora, producido el hecho, ¿no es cierto?, y reabierto los juicios, a las personas le asisten todos los derechos y garantías que le asisten los tratados internacionales. Tratados internacionales que fueron volcados por el mismo gobierno kirchnerista, que fueron volcados por los mismos grupos de los derechos humanos. Y de hecho hay el último tratado que firmó nuestro país y que lo incorporó justamente el gobierno kirchnerista, que es la Convención Interamericana para Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que dicen que todas aquellas personas de 65 años tienen que tener la protección especial y debe extremarse el dictado de una prisión preventiva en una cárcel común. Esto lo dicen los tratados de derechos humanos. Ahora, en ningún lado, en ningún momento, ningún tratado, ninguna ley dice que quedan exceptuados los delitos de lesa humanidad. Eso no lo dice en ningún lado. No hay ley, no hay tratado. Más aún, los fallos de la Corte de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede distinguir entre un delito y otro. La ley se aplica para todos y los derechos y garantías son para todos. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Todos los hombres son iguales ante la ley. Con lo cual, que digan que no se puede aplicar una prisión domiciliaria a un imputado o condenado en delito de lesa humanidad es una aberración, es una burrada. Quien dice eso está cometiendo un error gravísimo, insisto, una burrada. ¿Por qué? Porque ellos se agarran de que se ha dicho que los delitos de lesa humanidad no pueden ser ni amnistiados ni indultados. Y está bien. Yo después discuto si esto rige para adelante o para atrás, es otro tema. Pero eso significa que no pueden ser los delitos perdonados, es decir, no se puede extinguir la condena que tienen. No puede haber ni un indulto ni una amnistía, es decir, no se extingue la pena, como hizo Menem. Ahora, extrapolar eso y decir que el indulto implica una concesión graciosa, la persona lo único que hace es cambiar la situación de detención de una cárcel a su domicilio. ¿Por qué? Porque existen ciertas cuestiones de salud, de edad, etcétera, que le impiden cumplir esa detención en una cárcel. Por eso nosotros denunciamos esta intentona ridícula de decir la amnistía domiciliaria, queriendo equiparar como si la detención en modalidad domiciliaria fuese una especie de amnistía. No, amnistía significa que la pena se extingue, la persona queda libre, ya cumplió con su condena, acá la condena la sigue cumpliendo. Es una burrada total esto. O sigue esperando el juicio. Obviamente. Sigamos suponiendo que yo pertenezco a estos grupos radicales
y mi idea es, o mi recurrente latiguillo es, siguen sin ser llevados a juicio porque la política de Estado de todos los gobiernos ha sido dilatar esto para que queden libres en un par de años. Insisto con lo mismo, las personas, los imputados no pueden ser responsables de la política de Estado que pone un gobierno. Nadie se alzó en armas, ni nadie organizó una marcha, ni nadie hizo nada para que Menem dictara los indultos, nadie lo hizo. Las leyes de punto final y obediencia de vida fueron dictadas por un gobierno democrático. De hecho, se reunió el Congreso de la Nación durante la época de Alfonsín y sacaron una ley. Los fallos de la Corte que le ponían punto final al tema y que decían que los hechos no se podían volver a juzgar porque se estaban prescritos, nadie hizo nadie marchó por la calle para hacerlo. De hecho, en su libro Vázquez, el ex miembro de la Corte, lo cuenta puntualmente cuando Kirchner lo aprieta diciendo: si vos querés seguir siendo juez, me tenés que votar esto, esto y esto. Y él dijo: yo no puedo votar esto porque va en contra de lo que la Corte dijo. Es decir, es una actividad que la justicia y los políticos hicieron porque entendieron que era lo que en su momento era lo mejor para el país. ¿Qué tiene que ver eso con los imputados? ¿Por qué se le achaca esa situación a los imputados? Es como si yo, en la causa Larrabure, dijera que el gobierno encubre a los terroristas porque las leyes dicen no. Tienen la suerte de que el poder político entendió, o la justicia entendió, que esos actos estaban fuera de ser juzgados. Ahora se está reabriendo. Pero yo no puedo achacarle a la gente decir eso. Yo no puedo decirle: no, ustedes no fueron juzgados porque la política. Porque esta maniobra de los derechos humanos de mezclar política con justicia y hacer toda una mezcolanza y decir no puede ser que los de Lesa estén en domicilio y Milagro sale preso, es justamente no discutir nada, hacer toda una ensalada de fruta. ¿Para qué? Para justamente evitar discutir que hoy la justicia está actuando, a mi criterio, a derecho, porque el gobierno le sacó esa pata que tenían sobre el pecho, o sea, ya no los apretan más como hacía el gobierno de antes, que llamaban por teléfono, los vivían apretando, y si no hacían lo que el gobierno decía, los echaban, ¿no es cierto? Al no pasar eso, estamos en pie de igualdad. Entonces ahora, como los derechos humanos no se bancan que estamos en pie de igualdad y no se bancan que empezamos a actuar a derecho, pasan estas cosas. Gonzalo, una última pregunta y después una declaración. Están mejor las cosas con el gobierno de Macri, pero no tan bien. ¿Esto es correcto? No están ni mejor ni peor. Yo creo que el gobierno lo único que hizo el gobierno fue sacar la pata, como decía antes, sacar la pata del pecho de los jueces y dejar que los jueces decidan libremente. Como dijo alguien alguna vez, el gobierno de Macri está en casi de una posición zen, ¿no es cierto?, diciendo: yo no me meto con los jueces. Entonces, al no meterse el gobierno de Macri con los jueces comienzan a sentirse libres y comienzan a fallar a derecho. Algunos lo hacen de una forma, otros lo hacen de otra. De hecho, si el gobierno tuviese la posibilidad de influir sobre los jueces, quizá ni vudú, esa es la marca, digamos, sería el sello que dice que el gobierno no presiona. Lo que deciden son los jueces. Tenemos jueces que deciden para un lado y jueces que deciden para el otro, con lo cual hoy lo único que hay es una posición casi de igualdad de las partes, que es lo que siempre debió ser: imputado, fiscalía y querellantes en pie de igualdad, y el juez, el tercero, que observa y decide quién tiene razón. Nada más. Pero no hay una política de Estado, a mi criterio, para favorecer. Mentira, eso no existe. De hecho, Vidal estuvo reunida en el día de ayer o antes de ayer abriendo espacios de la memoria. Abruja ha dicho públicamente que está en contra de las prisiones domiciliarias, que el gobierno se opone. Es todo mentira, es todo un tachín de los derechos humanos para justificar, ¿no es cierto?, que están perdiendo jurídicamente. Claro, finalmente, una declaración personal: estoy de acuerdo que Ignacio Escoco en 10 años vuelva a Newell's Old Boys. No, yo ahí no estoy de acuerdo, voy a disentir.
Se lo prestamos por un par de temporadas nada más, pero Coco tenía que volver, porque aparte él reconoció que es hincha de Newell. Reconoció públicamente que es hincha de Newell y quiere terminar sus días en Newell. Te agradezco muchísimo la comunicación y que tengas unas buenas tardes. Gracias. Gracias, Gonzalo. Es Coco, desvío. Pero ganó nomás, la deja para Coco por el primera.